Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Hola, muy buenos días. Aquí estamos en La Otra Cara verano, con temas distintos a los que vemos de marzo a diciembre. Y hoy día vamos a hablar del proceso creativo, del bloqueo, qué es la sequedad en la literatura. Cuando soy escritor y no salen la idea. Y bueno, para eso estamos con un escritor chileno que ha recibido varios premios, muy conocido y traducido a varios idiomas, y que a fines del año pasado lanzó Maestros y otros ensayos, crónica literaria. Aquí estamos hablando de Carlos Iturra. Carlos, muy bienvenido. Él ha escrito 13 libros y entre sus autores a los cuales a él lo inspiran está Borges, Henry James y, ¿por qué no?, Dostoyevsky, ¿no es cierto? O sea, el único autor que me ha hecho leer 1400 páginas en una novela. Por Dios, que escribía el hombre. Sí, y muy bien, y muy bien. Sí, Al sí. punto que tú sabes que en una de sus crónicas Virginia Woolf se pregunta si acaso, después de leer a Dostoyevsky, si acaso tiene sentido seguir escribiendo después de leer a Dostoyevsky. Es que, pucha, que la dejó alta la vara. Sí, sí. Sí, pero no, siempre se puede aportar. Bueno, pero antes de comenzar a hablar, yo les quiero contar que Carlos Iturra estudió Derecho en la Universidad de Chile y Filosofía, qué buena mezcla, en la Católica. Pero estudió mucho esto, pero decidió dedicarse a la literatura, incluyendo crítica literaria en la prensa y docencia en talleres y universidades. Estuvo en los talleres de Enrique Lafourcade, yo también, de José Donoso, gran suerte de haber estado con él, y en tertulias literarias con la escritora Mariana Callejas. Fue uno de los pocos escritores que no renegó de la amistad con ella, y después vamos a hablar de eso. Es de los pocos escritores también que confiesa no ser de izquierda, sino que liberal e independiente, cosa rara en el mundo de la literatura, en la escritura chilena y en general mundial. Con el Apocalipsis según Santiago, en el año 83 ganó su primer premio importante, que es el del concurso de la revista Paula. La difunta Paula. La difunta Paula. Sí, bueno, pero está online. Ah, no, bueno. Ah, no, sí, está online. Ya, Lo que pasa es que el papel... pasan una vida semi-espiritual. Claro. Muere la materia, pero sí, permanece... no, sigue viva, pero obviamente no es la misma fuerza, desgraciadamente. No, claro, claro. Quiero decir que el jurado que otorgó ese premio, además, era muy bueno, porque estaba Jorge Edwards, José Donoso, Martín Cerda, que era un gran ensayista, y la Delia Domínguez, poeta, y la Vergara, la Constanza Vergara, que era la directora de la muy buenos nombres. Bueno, Carlos se caracteriza por el cuento y mucho también con el micro relato. Él ha escrito cuentos brevísimos. Vamos a tener que hacer algo con el celular, señor Carlos Iturra. Lo estoy apagando desesperadamente, como cuando te empieza a sonar en el teatro, en la ópera. Sí, pues. Lo apagué. Bueno, y por ejemplo, acá hay un micro relato de Carlos. Como el paracaídas ya no se iba a abrir, sacó su Luger y de un balazo se quedó en el cielo. Espectacular. Muy bueno, lo encontré, muy bueno. Bueno, también tú has dictado talleres, cuentos tuyos han sido traducidos al inglés, al francés, al neerlandés, y ahora se está traduciendo al ruso. Eso espero, sí. Aunque no sé qué va a pasar con Rusia. Bueno, pero puede seguir esto. Bueno, eso más o menos, me salté muchas cosas, porque la verdad es que uno puede estar hablando toda la hora de lo que ha hecho el invitado. Pero ahora vamos de lleno a las preguntas, Carlos.
Tú que has escrito 13 libros, que hacer un libro es tener un hijo, es fuerte. Lo sé también. Si nace escritor, es una vocación, es una profesión, una mezcla. Más que tú eres abogado, eres filósofo. ¿Qué pasó ahí? Yo tengo que partir la historia con mi papá enseñándome a leer cuando yo tenía 4 años. ¿Ya? O casi. Y sentirme yo entre la actitud severa de mi papá, que cordialmente me sentaba en sus rodillas, pero que me ponía a la obra, digamos. Entonces yo aprendí a leer muy tempranamente y me leía, supongo que me terminé de leer el silabario mate, imagínate. Y de ahí no paré de leer. Mis juguetes fueron libros. Principalmente. O sea, te mató. Sí, te gustó me gustó mucho. Yeah. Pero, y sin embargo, con mi papá también, que tenía admiración por los escritores, había libros en la casa. Mi mamá era de revista, había altos de revistas en la casa, que también me influyeron mucho. Cuando todavía una revista argentina, una revista de mujeres, que se llamaba Para Ti, pero que era de cultura general. Muchas pinturas célebres que yo tengo en la memoria, venían en la página en colores de esa revista. Y tuve un problema con mi papá cuando llegó el momento de postular a la universidad. Y yo quería filosofía o letras o incluso bibliotecología. Y ahí hubo una de las últimas grandes peleas con mi papá, que quería derecho y que más o menos que creo que me persiguió alrededor de la mesa, yo arrancando alrededor de la mesa. Qué típico eso, ¿ah? Ya. ¿Y él qué es lo que había estudiado? Él estudió derecho y entonces... Ya, estaba atinado. Y yo entonces tenía que... Entonces la cosa es que en segundo año de derecho quise compatibilizarlo con uno de mis gustos verdaderos y empecé a estudiar filosofía en la Católica. Le dije a mi papá y todo, pero pasamos de 6 ramos que tenía yo en primero de derecho a tener una cosa tan delirante como 12 en segundo año. Avanzar rápido. Para tener allá, o sea, tenía ramos acá y allá. Sí. Y empezó a ocurrir una cosa bien lamentable principalmente para mi papá y para el título de abogado, que cuando empecé a estudiar filosofía me empecé a dar cuenta, empecé a sentir que había grandes temas, los temas esenciales están ahí, por cierto. Sí. Mientras que en derecho me sentía reducido a estudiar que son 7 días para presentar no sé qué cosa y que tiene que llevar los 2 apellidos para no sé qué otra. Entonces, el contraste fue... Es brutal. Es brutal. Sí, brutal. Sí. Y entre medio empecé a ir a talleres de literatura. Pero espérate, tú estudiabas leyes en la Universidad de Chile y en paralelo filosofía en la Universidad Católica. Así es. Y pudiste. No, pues no pude con ninguna. O sea, yo opté por la literatura. Ya. Opté por la literatura y por eso te digo que fue fatal Estuve en derecho más años de los que dura la carrera. Ya. Pero no sabía que no... Mira, no, lo que yo me temía cuando estaba en cuarto año, que hasta el cuarto llegué, y ahí estuve 2 o 3, era el examen de grado, donde había que aprender la carrera completa. Y yo sabía cómo había llegado hasta el cuarto año. O sea, en primer año fui alumno de 7 y de ahí en adelante chuté exámenes y esto y lo otro. Y se me acercaba el momento en el que iba a tener que ponerme a estudiar todo. Ya escribía y con cierta suerte, porque, a ver, mira, a los 21, bueno, eso significa que estaba en segundo o tercero de derecho. A los 21 años apareció mi primera publicación en la revista Andrés Bello del Mercurio. Era una revista cultural y bueno, y a los 21 años salió mi primera publicación, lo cual significa que yo ya llevaba unos 3 o 4 yendo a talleres, en ese tiempo principalmente los de la Furcade, y también los de el famoso y controvertidos talleres de lo curro de Mariana Calleja. Había tenido también el primero de todos, un taller con Isabel Edwards en la Universidad Técnica, así llamada entonces. Y de modo que a los 21 tenía ya experiencia de 2 o 3 años en talleres. ¿Qué pasó con tu papá cuando salió publicado ¿Fue un cuento? Fue un cuento, sí. Un cuento que se llamaba Una gota de inmortalidad. No recuerdo
pero sí que no recuerdo de esas cosas específicas. Pero después empecé a publicar, empezaron a salir artículos míos ya, en el Mercurio. pero él entendió que ya no podía seguir. Sí, yo entendió que tu beta era otra. Mira, nunca lo hablamos. Ya, ¿Ah? pero lo tuvo que aceptar. Pero la cosa, claro, y entre tanto yo cumplí 25 años y me fui a vivir solo. O sea que ya... Claro, no había nada que hacer. Después he lamentado no haberle dado ese gusto porque yo sé que para él habría sido una satisfacción y todo lo demás. Y visto con la perspectiva del tiempo, un par de años de matearse no es nada. No, le ha costado mucho haberse titulado. No, yo tengo compañeros y compañeras, como hay que decir hoy en día, tontos como puertas giratorias, que sacaron su carrera olímpicamente. Pero ya, volviendo a la pregunta, Carlos, ¿se nace escritor, es una vocación, una profesión? A ti, para ti, ¿qué es para ti? Hay distintos tipos de inteligencia. Hay inteligencia deportiva, hay inteligencia para los colores. O sea, un gran pintor no puede no ser un hombre sumamente inteligente en lo suyo. Ahora, yo creo que esa habilidad se trabaja, se ejercita, en la medida que se ejercita, se potencia. Me encantaría decirte que se nace, pero no tengo la certeza. No. Pienso en una anécdota, a un poeta, algún ricachón con ánimo así como despectivo, le dice en una fiesta, le dice, y dígame una cosa, oiga, ¿es muy difícil esto de ser poeta? Y el poeta le dice, mire, le dice, o es muy fácil o es imposible. Como que le dicen de otra forma, mire, sería inútil que usted tratara. Claro. Pero a mí no es que me vaya la vida en la cuestión, a mí me brotan los versos. Bueno, hay gente así. Bueno, pero es que a ti te brota. Cuando estoy... mira, una vez oí a Adolfo Kuhn hablar de que de las categorías de escritores, en el sentido de escritor profesional y escritor artista. ¿Ya? El escritor profesional, y uno puede pensar en Vargas Llosa, o en muchísimos ejemplos, pero ese es muy conocido. A estas alturas ya no, tal vez, pero en sus tiempos él escribía de 3 a 5, y estuviera o no estuviera, eran tantas las páginas que sacaba al día, etc. Ese profesional, usando la palabra un poco entrecomillada, si se quiere, ¿no? Y el otro, no menos entrecomillado, el escritor artista, que no tiene ese tipo de rutina, pero que si a las 4 de la mañana se despierta con una idea, se corre a la máquina y puede se estar pone... 4 días. Y puede estar 4 días de corrido. ¿No? Y después pasarse 7 meses sin hacer nada. ¿Y cuál crees tú? Yo me voy por el segundo. Yo me voy por el segundo. Sí, totalmente. Bueno, ya, y tú te embarcarías. Aunque echo de menos cierta disciplina, porque creo que uno se duerme en los laureles de que es escritor artista, y en cambio el disciplinado saca sus hojitas diarias y algo rescatará de ella. Claro, o sea, si eres medio flojillo, te conviene ser más profesional que artista. Te conviene ser profesional. Claro. Ya, y en tu caso, ¿tú eres del tipo profesional o artista? ¿O artista profesional? Mira, a ver, yo tengo que decir que soy artista en cuanto a que no tengo método. Ya. Pero soy muy profesional, si es que se puede usar esa palabra, en el sentido de que las cosas las quiero perfectas. Ya. O sea, corrijo, y desde luego que no corrijo con ánimo de que la cosa se vaya acartonando, sino que corrijo, entre otras cosas, con el ánimo de que se vaya volviendo más natural y más coloquial y más espontánea. Ya. Perfecto. Pero sobre todo con el ánimo de sacar cacofonías, rimas, palabras, cualquier atisbo de frase mal armada o esas cosas son perdonables en cualquier tipo de escritura, salvo en literatura. ¿Y tú has escrito novela también? Mira, publiqué una por arte de magia, y la verdad es que no me va la novela. ¿No? No. ¿Y por qué te gusta más el cuento? Hay una cosa de control, precisamente. En un cuento, el autor puede tener a la vista todos los elementos que está manejando. Ya. En una novela eso se pierde de vista. Y me pasa una cosa que... Porque hay historias paralelas, personajes secundarios, terciarios. Y ante todo, muchas páginas. Claro. Muchas páginas, porque la principal diferencia entre el cuento y la novela es de magnitud.
¿no? Pero, o sea, tú puedes decir, bueno, en la novela pueden más personajes, sí, pero eso se ve que hay más páginas. Claro. En la novela se puede trabajar más la psicología, eso es verdad. En la novela también, a propósito de que mencionábamos a Dostoyevsky, en las novelas hay un efecto que tú, por ejemplo, leyendo a poco de empezada una gran novela, es como si te hubieras trasladado a vivir a una aldea. Y cohabitas y coexistes, claro, con toda clase de personajes. Bueno, ese es el único efecto de la novela que yo encuentro que no lo puede dar el cuento, porque no tiene las dimensiones. Y entonces, bueno, a mí también me ocurre que puede ser por efecto de la práctica o de la falta de práctica de novela, que cualquier idea que me parece digna de ser contada, me parece también muy fácil de sintetizar. Y entonces nunca he dado con una idea para novela que no pueda contarse en un cuento. Perfecto. Claro, es como alargarla de forma... Sí, con ripios y claro, claro, claro. Para ti el cuento además no es un... Porque la novela es... Claro, sí. Es un golpe, un knockout al lector. Y la novela como que se demora. Claro, en principio es efectivamente así como tú dices, porque creo que a Cortázar le atribuyen esto de que la novela gana por puntos y el cuento gana por knockout. Pero como yo soy esencialmente cuentista y he escrito docenas de cuentos en los 10 libros de cuentos que tengo publicados, he probado todas las fórmulas. Yeah. La del puñete, la del final abierto, la del este invento de Joyce, que es como la epifanía, ¿no? Que es una iluminación o una comprensión, que es el final, más que propiamente un knockout. Yeah. ¿Y con cuál te sientes más cómodo? Creo que es mayor logro el del... A ver, el placer de un final sorpresa es muy agradable. Así, llevarse un sobresalto y descubrir que todo era distinto, es exquisito. Pero se me ocurre que puede ser de una categoría más noble este placer de la epifanía, que no da un salto por el suspenso, pero que a cambio de eso dices, ay, chata, así eran las cosas. Y eso tal vez como que es más profundo. Pero son méritos que ojalá cualquiera se logre, enhorabuena. Sí. Y en el caso tuyo, ¿dónde y cómo surgen las ideas? ¿Te persiguen? ¿Te torturan? ¿O las tienes que secuestrar, buscar? ¿Cómo es? Mira, el mundo está lleno de cuentos. Es decir, esta conversación que estamos teniendo, pues, los micrófonos de la radio, los números que están marcando la hora, todo, en fin, pueden ser factores El asunto está por qué a veces hay uno cualquiera de esos cuentos que pueblan la vida y el diario vivir, te solicita para ser escrito, y otros no. ¿Y cómo pasa eso? ¿Por qué? Claro, tienes razón, tienes los ingredientes todo el día, a todas las horas. ¿Y por qué hay ingredientes que te hacen clic y otros que no te hacen clic? Y otros que no te hacen clic, sí. Eso es mira, hay dos factores, creo yo. Uno lo puede... está en manos de uno mismo, y el otro quizá no. El que no está en las manos de uno es lo que antiguamente llamaban inspiración. Y podemos entender por inspiración lo que tú quieras. Puede ser aquello que se entendía antes, una especie de arrebato que te llevaba hoy, que es una ocurrencia y escribir, o puede ser, entendido con más actualidad, una conjunción de factores vitales en que una idea da con que tú andas con el biorritmo suficiente y andas con el tiempo del caso y con que la primera frase te resultó y todo eso redunda en un... Eso, digamos, es como una forma de entender la inspiración, como un momento en que, como dicen, se juntan los astros. Para quitarle misterio a la cuestión. O sea, es una cuestión que puede ser... y llega solo. Orgánica, corporal, y probablemente va a pasar sí o sí en algún momento. Y llega solo. Y llega solo. Sí. No depende mucho de uno. Sí. Pero el que sí depende de uno
es el, por ejemplo, ir a tirarse en el sofá a pensar, o esta niñita que vi hoy día cruzando la calle, me pareció tal cosa, y si podría ser que lo estuviera esperando la mamá, y hacer un ejercicio sobre eso y forzar tu imaginación y forzar tu creatividad a dar con trucos y con recursos que no te suenen, que no hayas visto. Yo te diría que la conjunción de esas cosas, una que no depende de uno, que sería esta suerte de inspiración, y otra que es el cranear, y cranear, y cranear. Claro, y ahí volvemos a la sequedad o al bloqueo. ¿Qué pasa cuando esa inspiración no llega y uno optó por la literatura, por ser escritor, y no llega? ¿Tú qué haces? ¿Esperas que pase solo o hay que esperar que pase solo? No se puede apurar, no se puede sacar de uno. ¿Y cuánto puede durar un bloqueo? Un bloqueo puede ser eterno. En un poema de Bukowski, muy bonito, un poema tremendo poema, en el fondo donde habla del destino del escritor, a alguien que le pregunta, y él le dice que el escritor, en el fondo, puede que tenga que dejarse el pellejo en las alambradas de púa. Yeah. Puede ser, y entonces, una de las cosas que dice Platt no encendió el horno. Hablando de Silvia Plath, que se suicidó con la cabeza en el horno, enumera distintas desgracias vividas por escritores. Y una de ellas dice, algunos nunca volvieron a escribir. Bueno, es una posibilidad. Pero, como un suicidio. Sí, mira, por ejemplo, de alguna forma, ¿no? Sí. Yo conocí a Claudio Giacconi, que fue una figura importante en la generación del 50, autor de La difícil juventud. Libro sumamente celebrado, importante. Las últimas décadas de su vida nunca escribió, fíjate. Y uno se pregunta cómo pudo ser eso. Pero es un misterio, no sé cómo se puede conjurar. Por lo general, esos silencios terminales no son la generalidad. O sea, ¿Y tú has tenido bloqueos fuertes? Claro, muchos. De hecho, en rigor tendría que decir que ahora estoy viviendo un bloqueo veraniego. Porque, por ejemplo, hay cosas que influyen en un escritor. Si su último libro no interesa a ningún editor, y ningún editor quiere publicarlo. Imagínate qué ganas va a tener de seguir escribiendo. Claro. Se reducen muchísimo. Baja la moral. Exacto. Claro. O si lo publicaste y fue un fracaso total, bien, claro. o te dejaron en ridículo, bueno. Son todos riesgos inminentes. O sea, uno no escribe para uno, escribe para los otros. No sé para quién escribe, pero sí que publica para los otros, porque si no, no publicaba. Perfecto. Y no es el bloqueo, me están diciendo que tenemos que ir a la primera pausa comercial, Carlos. Bueno, estamos conversando con Carlos Iturra, escritor del proceso creativo del bloqueo, y les habla Rosario Moreno. Vamos a la primera pausa comercial y ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Ya, aquí estamos de vuelta con La Otra Cara, conversando con Carlos Iturra, escritor, pero antes les quiero decir que ahora puedes ahorrar directo en tu Provida App, abrir tu cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2 y abonar o girar plata si lo necesitas. Descárgala ya. ¿Sabías que GTD trajo a Chile Hero 6 de Amazon? Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a gtd.cl y contrata los mejores planes de internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Carlos, estábamos hablando de la sequedad, ¿ya? Del bloqueo, de todo eso. Podría inventarse una palabra específica para esto. La sequera. La sequera.
Está buena, ¿eh? Con ese. Está buena. Claro, sí. Naturalmente. Ve el bloqueo como una forma de protección, de un muro de defensa hacia uno mismo. Porque, ¿por qué te lo digo? Porque uno no sabe en lo que puede terminar la creatividad, ¿no es cierto? Es peligrosa, muy peligrosa. ¿Te ha pasado? ¿Crees que el bloqueo puede ser un arma de protección, de autoprotección? Sí, no hay duda, sobre todo en los escritores que comiencen, y yo eso lo he advertido reiteradamente en mis propios talleres, de la inhibición que padecen de ponerse en evidencia, el miedo de que algo que saben quede a la vista, o peor aún, de que algo que no saben de sí mismo sea... Que hable el subconsciente, por ejemplo. Claro, que el subconsciente los traicione. Exacto. Exactamente, ese es uno de los grandes... Ahora, mira, por ejemplo, yo no había tocado, he publicado un par de libros, más de un par de libros, sin haber tocado el tema gay. ¿Ya? Hasta que me di cuenta que eso me hacía vulnerable. ¿Ya? A presiones indebidas, por así decirlo. A ver, no entiendo. Claro que si yo... A ver, ¿cómo lo digo? El hecho de no haber tocado esa temática en mis libros hacía que me torearan de repente. Por ejemplo, tengo en mente una escritora que me decía, tú que no has tocado no sé qué tema, y me lo decía con su qué, o sea, yo tenía motivos para tocar ese asunto y no lo tocaba. Ya. ¿Okay? Eso te quería decir. Eso me quería decir. Ya. Entonces yo dije, no voy a estar sometido al temor de que me griten la vida, y entonces escribí un libro entero con esa temática. Ya. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Hay escritores primerizos, como yo lo fui, supongo, hasta ese libro incluso, ya. Que se toman resguardos y que temen quedar a la vista. Perdón, ¿pero tú eres gay? Sí. Ah, ya, sí, ya. Sí, sí. Entonces te decían ese no sé qué. No, como si se supiera que tú eres lesbiana, pero que no tocas el tema en ninguno de tus libros. No lo asumimos, entonces están a punto como de chantajearte, de extorsionarte, de gritarte la vida por el diario. Ah, no, váyanse a la punta del cerro. Ya, perfecto. Y el escribir... En el fondo le llaman, en cierto sentido, poco elegante, blanquear información. Claro, y tú habías querido escribir algo de gays antes de escribir ese libro. Sí, en todos mis libros está. En el primero está, pero estaba de manera implícita. Ya, ya. Y entonces, claro, por ejemplo... ¿Y qué fue para ti escribir ese libro? Que era totalmente de cuentos gay. Sí, una cierta liberación. Una cierta liberación, porque supe que ya no me podían hacer objeto de... Ya, claro. No te sigáis haciendo el tonto. Claro, no. Y peor aún, ¿eh? Porque en esos casos como que se asume que uno es extorsionable. Claro. Y entonces... Ya. No. Pero para ti fue una liberación porque a lo mejor sacaste mucho de tu inconsciente en esos cuentos. No, mira, también fue una liberación. El tema. Y yo te diría que por un asunto literario principalmente fue una liberación. Desde luego que también fue una liberación en el sentido de, a ver, por ejemplo, Alberto Fugué salió del closet hace poco con un par de libros. Uno de ellos lo leí, me gustó muchísimo. Yo siempre pensé que la literatura de Fugué no iba a poder ser una literatura todo lo potente que podía serlo mientras él no abordara esa parte. No se asumiera. No te diría que no asumiera el tema. Por último, la cosa personal, literatura. Yo no ando diciendo, o sea, tú me acabas de preguntar de manera como un tanto brutal, pero a mí es que mi punto en esa cuestión no es la proclamación de mí, yo creo que esas son cosas personales. El asunto está en que es poco probable que un autor se pueda sacar todo el partido que puede si hay partes de sí mismo que se prohíbe. Claro. Entonces, porque por ejemplo, en el caso esto de la cosa gay, eso te inhibe la expresión adecuada, de acuerdo a lo que todo tu espíritu pueda percibir, de lo que es el amor. Entonces, ya una literatura con una percepción
reprimida del amor, no va a dar todo lo que puede. Esa es mi no, impresión. o sea, encuentro que es súper entendible. Pero no con ánimo como tanto se ve, ni reivindica. Mira, no, tal vez casi digo reivindicatorio, pero no con ánimo político. Claro, y no de banderas de tricolores, para o sea, nada, de todos ni los ideología de colores. género, ni ninguna de esas cosas. Claro, claro. No, O sea, la realidad es un humana poco. nomás que está en Proust y que está en Thomas Mann y que está en Miguel Yursenar. Es como, esto es parte de lo que soy yo. No exactamente, querida. No, No, porque yo no hablo de mí mismo. pero me imagino que habrán cuentos que están inspirados en cosas que te pasaron a ti. Pero no los sabrías distinguir. Ya, o sea, no, ¿te fijas? No. Ahora, claro, existe una cosa que se llama, a propósito de Fouquet, precisamente, el libro que yo leí de él se llama No Ficción, y plantea el asunto de la autoficción, que está muy de moda, que en el fondo es también como están de moda los géneros híbridos. A ver, es bueno que, sí, yo le hago al género híbrido, pero que la gente sepa qué es la autoficción. Mira, la autoficción es el nombre que se le ha estado dando últimamente a un fenómeno que los escritores han hecho desde todos los tiempos, que es tomar su propia experiencia como materia de su escritura. ¿Ya? Ahora, esto de la autoficción significa que tú tomas lo que te pasó cuando venías a la radio y venías en metro pero lo retuerces para allá, lo retuerces para acá porque lo ficcionalizas. Ya, le cambias cosas. Le cambias cosas, pero eso es lo que siempre se ha hecho. Sí, es lo mismo. A ver, hecho. si pensamos, Carlos, todas las novelas tienen, la mayoría tienen parte de la vida subconsciente del autor. Sí, o sea, no parten de la nada. No, es completamente imposible. Exacto. Todo lo que está escrito en un libro siempre, y siempre fue así. Tal vez la cosa está en que ahora se pone un cierto énfasis en que el relato parezca autobiografía. Claro. En circunstancias de que no lo es una construcción. Exacto. Son mentiras. Son mentiras. Que podemos hacerlas en esto. Claro. Exacto. Aquí, en la medida en que funciona. En la ficción se puede mentir y no es pecado. No es pecado, digamos. No, al contrario. Pero se me ocurre una pregunta, pero tú la vas a encontrar brutal, pero yo soy periodista, la tengo que hacer. ¿Puede ser el tema de que una persona desde chica se da cuenta que es distinta y que no le gustan las mujeres y que es gay y que pase lo mismo con la literatura y que desde chico se dé cuenta que eso es lo suyo? O eso yo te preguntaba si era vocación o, ¿me entiendes? Voy un poco como a eso, porque yo creo que no creo que nadie se proponga de la nada decir tengo ganas de ser escritor, sino que es más bien algo que viene del ADN. Es increíble, pero yo te podría citar a lo menos dos casos. ¿Ya? Uno que te resultaría conocido y otro que terminarías por ubicar al personaje en cuestión. Decidieron a X edad de la vida, teniendo otra profesión, ser escritores. Yo, digamos, siento que es muy difícil de tragarse esa rueda. Escribieron antes, les gustó antes. O nunca fueron escritores, por mucho que lo decidieron. Exacto. ¿Te fijas? Por eso te digo, algo que va en uno. Pero es que uno tiende a pensar eso, pero en el caso, por ejemplo, de la cosa gay, tengo un amigo poeta. Por ejemplo, fíjate, la cosa trans, que para mí era bien como complicada de comprender o de incorporar en un... Bueno, un amigo me dice que tiene una nieta, una de sus nietas que vive con ellos. Bueno, y la niñita desde chica, desde que pudo, tiraba lejos las muñecas y agarraba los camioncitos. Claro. Y ahora que tiene 4 o 5 años, entonces me decía, ¿cómo no voy a creer? Me decía, si tiene 4 años y lo único que hemos tratado es de ponerle falda. Claro. Entonces, mira, me dejó tan impresionado con ese cuento. Pero por otra parte, yo sé de un señor abuelo que nunca se le había pasado por la cabeza nada, y que un día se le pasó por la cabeza, dijo, ¿qué será hacer X cosa? Que no te voy a decir. Sí. Y se encargó de concretarla, no era nada del otro mundo, pero era cruzar el Rubicón. Claro. Abuelo, una vocación tardía. Ya. Y con la literatura podría pasar y yo le creo cuando ese me decía en un chat telefónico que nunca en los casi 70 años de vida se le había pasado por la cabeza. Increíble, ¿eh?
¿Y la literatura podría ser lo mismo? Entonces, por eso que la Iglesia, con mucha sabiduría, decía que esto es una tentación. O sea, es un pecado. Es un pecado que cualquiera puede cometer, porque los pecados se caracterizan porque los puede cometer cualquiera. Y la invención de los términos, estos homosexual, porque tú aparece en 1850. Entonces ahí pone etiqueta o no pone etiqueta. Pero antes de eso, cualquiera era o podía ser. Hay una pero ahora no. Ahora hay de todo, pues, querida. No, claro, de todo. Pero me imagino que un gay no se siente pecando. Si es católico, me temo que se tiene que sentir pecando. ¿Y tú eres católico? Lo he sido muchísimo. Yeah. Lo he sido muchísimo. Supongo que no lo soy del todo ahora. Yeah. Sí, yo creo que no. Creo que soy agnóstico. Yeah. Y el punto en cuestión fue uno de los que me hizo... Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Lo llevaste a la escritura? Lo llevé a la escritura, sí, también. Hice un cuento en mi segundo libro de relatos que se llama El discípulo amado. Toco ese punto. Digamos que el personaje que es católico y homosexual se da cuenta que un caso como el de él no está considerado en la teología católica. Porque lo único que hay al respecto es lo que dice San Pablo, que el ideal es que te quedes soltero, pero si te vas a quemar, cásate. Claro. ¿No? Ya, pero ¿cómo te vas a casar si resulta que no te gustan las personas con las que te pueden casar? Claro. Con las personas con las que te puedes casar, no te puedes casar. Entonces, ¿qué? ¿Quémate o qué? Ahí, ¿cuál es la solución que me ofrece usted, padre? Ni una. No. Entonces, quiere decir que en todo este vasto diseño de la teología y de la ética católica, un caso así no fue considerado. Claro, pero entonces en ese caso, tú puedes pensar que la literatura, el escribir, hace una válvula de escape, no de escapar, sino que de botar el anhídrido carbónico, ¿ya? De todo esto que has vivido. Mira, no, es posible que tenga ese efecto, pero yo creo que uno es decir, yo escribo ahora con el único afán mi único afán es literario. Ya, perfecto. Independiente de si eres alto o bajo, gay normal, feliz o infeliz. Perfecto. Yo ahora te quiero preguntar por algo que es propio de los escritores. ¿Usas algún estimulante que te ayude a la creatividad como droga, alcohol, pastillas, acelerantes cerebrales? ¿Por qué lo pregunto? Porque la gente que en la casa, que es muy frecuente en los artistas por lo demás, por ejemplo, tenemos, y poquito, porque puedo hacer una lista de 8.500, a Edgar Allan Poe. Gran borrachín. Y opio. Stephen King. ¿Qué es lo que consume aquí? Reconoció el 2013 en una entrevista: me tomaba una caja diaria de cervezas, 24 o 25 latas. Tomé todo lo que podía imaginarse: cocaína, Valium, Xanax, lejía, jarabe para la tos. Digamos que era multitoxicómano. Lo malo es que entonces no había programas de ayuda, admitió el autor. 2013 sí había programas de ayuda, pero bueno. Pero Stephen King, imagínate, eso. Después, Jean-Paul Sartre consumía la droga mescalina, y que esta droga hizo que el filósofo y novelista francés viera durante varios años crustáceos. Se le cruzaban los crustáceos, y además consumió, fue adicto a la anfetamina, que las consumió por más de 20 años. Y en el caso de Robert Louis Stevenson, que esto lo conocen todos con la Isla del Tesoro, me va a creer, él lo escribió en 6 días, consumiendo cocaína día y noche. Increíble, ¿eh? Está muy entretenido. Bueno, el mismísimo Freud consumió cocaína hasta que... Bueno, claro, entonces, ¿tú usas algún tipo de estimulante? No. ¿Puede ser hasta la Coca-Cola? No, fíjate, querida, no. A ver, sí, tomo café el día entero. Ya. Desgraciadamente no he podido dejar el cigarrillo. Pero, y veo que te gusta mucho, porque en comerciales preguntaste cuánto se demoraban en pillarte si se prendía un cigarro acá. Pero no, y la lista de drogas que he probado, desgraciadamente no podría ser tan larga como la de Stephen King. Pero, pero ¿ha usado droga para...? No. A ver, he probado drogas, sí. He probado marihuana, pero mi lista es corta. He probado coca en alguna ocasión. He probado anfetamina. Ya. Y te diría que hasta
Eso sí. Me habría gustado probar el LSD de la cantante me han hablado. ¿Y por qué la probaste? Era joven. Era joven, todos lo hacían, nuevo. Todos estaban en las fiestas haciéndolo. Pero o sea, tú no asocias que eso te ayudó. También vino, alcohol. Fui bueno, pasé por una época de gin, pasé por una época de whisky. Pero no alcohólico. No, fíjate que un día que mi psiquiatra, gran psiquiatra de aquel momento me dijo, le voy a dar esta pastilla, ¿usted toma? Sí, le dije, mire, no le conviene, me dijo, mezclarla, porque nunca más tomé. Han pasado décadas desde entonces y no he vuelto a tomar. Perfecto, pero la pregunta es, ¿eso nunca te sirvió para que se te abrieran más los poros, el cerebro, para tener más creatividad? No, creo que eso no existe. Creo que, o sea, a ver, bendito aquel a quien le ocurre. Pero te quiero decir, no existen drogas que hagan que la gente tonta sea gente lista. No, estoy hablando de los escritores que a veces están con un vacío, con un bloqueo, que a veces toman esto. Sí, bueno, la lista que tú das podría ser infinitamente larga. Yo no sé si a alguien le habrá resultado, porque es como que el que está curado, pues, y jura que está re divertido y re simpático, y todos los que están alrededor lo están diciendo, no hay ni una gracia. Ya, pero no es menor que Robert Louis Stevenson para escribir la obra maestra La Isla del Tesoro se muere esa idea. Sí. Eso es, la cocaína le ayudó. Le ayudó, sin duda. Fíjate, no tenía claro que había sido cocaína, porque él tiene que haber escrito hasta La Isla del Tesoro como por ahí por 1870. No sé de cuándo es la cocaína. ¿Ya existía? No sé. Creo que sí. Porque la planta es como americana. Un punto a averiguar. Sí, pero eso, bueno, eso salía. Eso sí. Sí. En mi libro hay uno de los ensayos se llama El genio de la botella. Y la botella en cuestión es el vino. Y hay una lista ahí. Por ejemplo, uno de los mayores poetas chinos, Li Po, que iba en un bote cantándole a la luna y la vio reflejada y quiso abrazarla. Y murió ahogado, borracho. Mira, pero en tu caso entonces tú eres libre de todo esto. Sí. Quisiera ser libre del cigarro. O sea, mientras escribo, de manera mecánica se apagan y se prenden unos tras otros, digamos. ¿Cuántos pueden ser? Ay, es que me hace sacar una cuenta macabra, pero yo me fumo. Cajetillas? Sí, unos 3 diarios. 3 diarios. Sí. Ya. Fuerte. Y mira, no sería nada el pulmón. Sí, es carísimo. Esa es la lata. Sí, carísimo. Y de condición mental, porque también es súper típica. Me están mirando que tenemos que ir a la otra pausa. La otra pausa, mira, yo me como huele el y me cortan. Vamos a la segunda pausa comercial. Estamos conversando con los entretelones de un escritor, con Carlos Iturra. Vamos a la segunda pausa comercial y ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Estamos de vuelta aquí en La Otra Cara, conversando con Carlos Iturra, el escritor, sobre el proceso creativo y todos esos temas. A ver, eres muy alabado por la crítica, no encontré críticas negativas. Y hay cuentos que se han traducido, como dije antes, al inglés, al francés y ahora al ruso. Y acabas de lanzar Maestros, el año pasado, a fines del año pasado, Maestros y otros ensayos. Quiero que empecemos a hablar de esto. Por ejemplo, aquí hablas como ensayo de la ética del escritor, la ideología y la cultura, los escritores comprometidos. Mi pregunta, Carlos, ¿el escritor que escribe ficción debe tener ética? Sí, yo creo que sí. Entendiendo que la ética del escritor es, como explico en el ensayo correspondiente, lo que D.H. Lawrence asocia con una balanza. Él dice que el escritor tiene que ponerse a escribir y el narrador, digamos, la ficción. Y esa escritura, o la poesía, también esto aplica a la poesía, esa escritura cobra vida.
y el escritor sirve a esa vida proporcionando las palabras. ¿Ya? Entonces, cuando el escritor, dice D.H. Lawrence, en este delicado equilibrio entre la palabra y la vida, mete su dedo para cargar uno de los platillos de la balanza, en el sentido que a él le interesa, está faltando a la ética. Ya. Un ejemplo. Está tratando de fijar con etiquetas, como con un clavo en un árbol, un letrero. Ya. Y el relato. ¿Y qué va a lograr con eso? O bien va a matar el relato, o bien el relato tiene suficiente vida y con clavo y todo va a seguir adelante. Perfecto. ¿Y como qué ejemplo? ¿Alguien famoso en Chile, por ejemplo? Porque ese sería un comprometido. Mira, te puedo dar un ejemplo de una novela que acabo de terminar de leer, en la que estamos en una situación de triángulo, son de swinger, creo que se llama, ¿no? Son parejas que se juntan por vía internet y hacen triángulos o cuartetos. Y de repente estamos en eso. Y de repente vienen 5 líneas en las que el protagonista o la protagonista, no me acuerdo, se manda un speech de 5 líneas con toda una declaración de principios políticos igualitarios y harta de no sé qué, a propósito de nada. ¿No? Bueno, ahí metió el dedo del autor, metió la mano, metió la pata y cargó la balanza en el sentido de sus opiniones. Que opiniones que, como dice Borges en otra parte, Borges dice que él detesta la idea de escritor comprometido porque eso supone que el escritor no es libre. El escritor comprometido tiene que ser fiel a su compromiso y tiene que empezar a encontrar buenas cosas que le parecen malas y tiene que empezar a encontrar cosas malas porque no van con su credo. ¿Ya? Entonces dice que, que lo más superficial de un autor son sus opiniones. Y Borges dice, todo el mundo sabe mis opiniones, yo soy abomino del comunismo, soy contrario al antisemitismo, etc. Pero no permito que mis opiniones interfieran con mi obra. No la ensucia. No la ensucia porque, claro, cuando tú me preguntabas de dónde sale una idea, una idea para un cuento, uno en rigor no sabe de dónde sale. ¿Por qué se me ocurrió esta idea? Puede ser que viste algo en la esquina o qué sé yo. Algo que lo gatilla, claro. Algo que lo gatilla. Pero en principio tú puedes decir, esta idea ha brotado, viene brotando como de la periferia de mi conciencia. No sé, de pronto está en mi conciencia. No sé, llegó desde afuera de mi conciencia, ¿no? Y entonces entonces eso tiene un origen muy radical, un origen profundo, ¿no? Y esa es una cosa que puede ser muy verdadera. Mientras que las opiniones se mueven, como quien dice, en la corteza de la conciencia. Y son una cosa mucho más liviana y menos enraizada. Entonces, meter el dedo en la balanza con una opinión, cuando el asunto tiene vida propia y hay que dejar que esa vida sea la que viva, ese es un atentado a la ética del escritor. Un escritor liberal, más bien de derecha, sí, claro. Que por lo mismo no te quieren mucho, yo creo, en varios círculos de escritores en Chile, porque claramente son más de izquierda. Y por eso tú mismo nunca, me imagino, has usado la literatura para hacer propaganda. No, no la uso para hacer propaganda, claro. No. Efectivamente, es decir, en la presentación de mi libro decía precisamente María Teresa Cárdenas que, hablando de este punto, decía, y Carlos cumple con eso, sí. Dijo, porque los cuentos de Carlos nunca han sido usados para eso. ¿Y lo encuentras inmoral si uno lo usara? En los términos en que te digo. Ya, perfecto. ¿Y consideras que hay escritores comprometidos hoy día conocidos en Chile? Casi todo. Casi todo, ya. ¿Quién no, entonces? Es que si te hago una lista de los que no, los expongo al... ya. Digamos, ya. Es como si los acusara, como si los delatara. Ya, entonces muchos problemas de ética en la escritura en Chile, de ficción. Sí, yo te diría que una peste de la literatura chilena actual está en que son muy pocos los que tienen el coraje de abstenerse
de menear una banderita diciendo yo soy de los buenos. ¿Y se paga caro eso? Yo soy de los buenos. ¿Tú has pagado caro? Se paga caro, sí. Paga caro. ¿Cómo lo has pagado? Yo lo he pagado con exclusiones de toda clase. O sea, por ejemplo, hay cosas en las que inequívocamente tenía que estar, como por ejemplo una antología de microcuentos. Y se olvidan claro, de mí. Y no te ponen. Y no estoy. Perfecto. Y aparecen, que tú dices, ¿cuándo y dónde y cómo? Y cosas de ese orden. Pero no me quejo. Yo no me gustan las víctimas, digamos, prefiero los héroes. Está bien. Pero, por ejemplo, hay círculos de los escritores, les encanta, y cada uno habla como más arriba del, yo dije esto, pero es mejor que lo tuyo, porque los egos son increíbles. Sí. Pero los periodistas también, ¿eh? No, y además escribo. Imagínate. Claro. Entonces, ¿te ha pasado? ¿Qué? O sea, que no te conviene esto, yo soy mejor que tú, yo escribo así. Sí, claro que me pasa, pues, o sea, pero el asunto está en que uno no se tiene que comparar con nadie. O sea, eso lo aprendí chiquitito en una canción preciosa que había que se llamaba Desiderata. Si te comparas con los demás te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. ¿Y si fueras de izquierda, serías más conocido en Chile? Yo creo que me andarían trayendo en Anda. Por eso se paga alto. Sí. Pero mira, también hay una tradición en eso. Y también me siento muy honrado de pertenecer a esa tradición de ¿cómo decirte? Underrated. Perfecto. Underrated, y por ejemplo, writers. Tú también estuviste en las tertulias y clases de literatura de Mariana Callejas, que fue agente de la DINA a fines de los 70, y iba a la Casa Locurro con otras personas. ¿También eso te marcó? Porque yo ahí viendo, claro, cuando que me marcó. Pueden, te lo sacan. Es decir, y prueba de ello es que tú acabas de sacármelo. Claro. ¿Sí? O sea, no voy a parte alguna que no me saquen el tema. Y con todo lo que yo quise a la Mariana y la admiración que se merece, además, porque fue una escritora espectacular, una cuentista, lo mejor de su generación, pero de todas maneras, añoro el día en que se me entreviste sin que se me pregunte por la Mariana. O por qué no se le pregunta a escritores de izquierda si estuvieron con Fidel o si estuvieron con Allende. Pero diría que ahí es como taquillero. Sí, mira, es una joda. Es curioso. ¿Y qué quieres hacer por último? ¿Qué quieres hacer para el futuro? Tú dices que estás con una sequedad, pero ¿qué te gustaría? ¿Cuál fuera tu 14º libro? Mira, espero que sea... está escrito, tengo que pulir bastante. Creo que es un libro bien bonito, y es un ensayo largo que se llama El espectro de la felicidad, que es la idea de felicidad vista desde la filosofía y de la literatura. Precioso. Es súper bonito, y te diría, me atrevo a decirlo porque es principalmente citas, así que no sabría decirte si es un conjunto de citas comentadas desde los presocráticos y Platón y Aristóteles, en fin, pero muy bien, si es una antología de citas comentadas o si es un ensayo acribillado de citas. Perfecto. Pero al que no le guste las citas, va a tener, pero si no le gustan las citas, es decir, pero en todo caso va a estar la prosa y las citas. Sí. Así que ¿y cuándo podría salir? Para que la gente sepa. Mira, este está tan nuevo. Dicen, ¿2023? Yo espero que sí, porque dicen que no se deben publicar libros demasiado seguidos. No. Si no, el anterior pasa pérdida muy rápido. Exacto. Entonces, yo no me hago mayores ilusiones con este porque es un libro para gente. Es que los ensayos en Chile los lee poca gente, pero bueno, es importante ver quién los lee. Exactamente. Sí, pues. Muchas gracias, Carlos, por estar acá. Gracias. Ya llegamos a final, se nos fue volando el programa. Y bueno, a todos muchas gracias por escucharnos o vernos, y nos vamos hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Feliz domingo. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Producción Doris Mora.